Apocalipsis. Estuvimos hablando sobre las 7 iglesias, amén. Y hoy vamos a terminar, gloria al Señor, terminar un capítulo. Estuvimos viendo 2 capítulos de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, y esos 2 capítulos hablan de las 7 iglesias. Ya ustedes más o menos conocen un poquitico sobre cada una de ellas. Hoy vamos a continuar con la última, como dije, que es la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y esto se encuentra en Apocalipsis. Vamos todos allá, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 21. Bueno, también quiero extender la invitación de que usted mismo también pueda leer los 2 capítulos que hablan de las 7 iglesias, si no ha estado en los estudios que hemos hecho y tenga un contexto de más o menos lo que se refiere estas cartas. Versículo 14, el capítulo 3 dice: y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Ya todos sabemos que el ángel que se menciona ahí, escribe al ángel, posiblemente es al pastor o al líder que estaba a cargo de esa iglesia. Entonces, eso es lo que se refiere cuando dice escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el amén. Pero antes de poder seguir adelante con el amén y todo esto, quisiera mencionar algunas referencias de esta ciudad, de la Odisea. Algunas cosas interesantes que habían en ese tiempo. Dice, al parecer una ciudad rica y comerciante, había una escuela de medicina, lo cual adoraban a una deidad asociada a la sanidad. También tenían la capacidad de hacer los mejores cruces de ovejas, produciendo las mejores lanas en ese territorio. Es interesante, y lastimosamente por el tiempo uno no puede alargarse lo que era esa ciudad como tal, lo que hacían, porque uno cuando empieza a estudiar uno quiere saber, bueno, la Odisea, cómo se movía el pueblo, qué hacían, cuál era la cultura, quién gobernaba, pero lastimosamente no lo podemos hacer. Pero esto más o menos era lo que se reconocía en esa ciudad, que allá había una escuela de medicina y que también eran muy conocidos por el cruce de ovejas. O sea que salía una oveja muy fina en su piel o cuero, no sé cómo se diría en cuanto a las ovejas, pero parecían que la Odisea, ese territorio, era muy famoso por eso. Sí, entonces es más o menos lo que es ese territorio. Pero dice, estas cosas dice el amén. Interesante eso. Aquí todos decimos amén, ¿cierto? Amén, 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 a muchas cosas. Pero qué lindo acá está este versículo que nos lleva a concluir de que el amén, acá en este versículo, es Cristo. Dice, Cristo se representa como el amén, ¿sí? Que significa en forma de afirmación, así sea. Si usted no sabía, amén, cuando usted dice amén, usted está diciendo, así sea, ¿sí? Así sea. Es extraño, hay veces hablamos, como congregación, hablamos cosas que son del griego y no sabemos que estamos hablando griego. Por ejemplo, Biblia no es español, es griego, ¿sí? Biblia, que significa libros, y biblión significa un libro. No sé si lo sabía, hay veces hablamos cosas en griego, pero no sabemos, pensamos que ese es el español, pero es así. Entonces, amén, Cristo se representa como el amén, ¿sí? En forma de afirmación. Vamos a ir a 2 de Corintios, hay una referencia bonita sobre eso, 2 de Corintios 1:20. Dice,
porque todas las promesas de Dios son sí en Él y amén. ¿En quién? En Él, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Un bonito versículo, y uno podría hacer un buen mensaje con eso, con el amén. He escuchado grandes mensajes sobre eso y sería interesante, pero ahora no lo podemos hacer. Entonces dice, Cristo es la afirmación a todas las promesas. El Señor es firme, leal, fiel y no cambia. En todas las cartas que ha mandado a las iglesias de Asia Menor ha dado grandes promesas. ¿Sí? En este pasaje, las afirmaciones se cumplirán, ya sean las promesas de bendiciones o las que arremete contra las iglesias locales. Entonces, Cristo es el que va a cumplir esas promesas. Recordemos que en cada una de las iglesias que hemos mencionado, siempre ha tenido promesas, sean positivas o sean negativas. Y lo que Cristo se está refiriendo acá es que Él es el amén, o sea, Él es fiel, Él lo va a hacer, ¿sí? Él es firme, Él no va a cambiar, amén. Entonces, es lo que se refiere cuando dice, estas cosas dice el amén. Dice, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esta afirmación, el principio de la creación de Dios, no significa que Cristo es creado, como dicen varias sectas como los testigos de Jehová, ¿cierto? Ellos dicen que Cristo es creado, ¿sí? Pero están totalmente erróneos. Cristo no es creado, ¿sí? Cristo es Dios mismo. Cristo es la fuente de todo comienzo. Entonces, cuando dice el principio de la creación de Dios, no está queriendo decir que Dios lo creó, ¿sí? Jesucristo sale del Señor, por lo tanto, Él es Dios mismo. Y eso lo podemos ver en muchos versículos, por ejemplo, Hebreos 2.1, Colosenses 1.15 al 16, Juan 1.3. Entonces, nuestro Padre obra por medio del Verbo, la palabra que es Jesucristo. Vamos a ir a un versículo que todos conocemos, Juan 1, 1 al 2. Juan capítulo 1, hablando de que Cristo es Dios y de que Él es el Verbo. Y cuando habla del principio de la creación de Dios, Él es el creador, Jesús. Dice, en el principio era el Verbo, ahí el Verbo es Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos que Cristo, cuando dice ahí, es el creador, ¿sí? Jehová es Jesucristo mismo. Entonces, muy importante eso, muy importante resaltarlo. Vamos al versículo 15, Apocalipsis 3:15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Vemos una iglesia totalmente igual que a las anteriores, menos a la que vimos hace 8 días. ¿Cuál vimos hace 8 días? ¿La iglesia de cuál? La iglesia de Filadelfia. Fue la única iglesia que se destacó con las otras. La única iglesia que hizo lo bueno. Pero la Odisea o los laodicenses desafortunadamente también fueron por el mal camino, ¿sí? Tuvieron errores, tuvieron problemas. Y el problema de esta iglesia, la Odisea, era esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, una de las dos. Las obras de esta iglesia no eran para nada buenas. Al parecer los miembros cuando salían de la congregación eran otros, unos volubles e inconstantes. No había un estado donde Dios pudiera trabajar. Dios deseaba uno de los dos estados. Si eran fríos, el Señor podría trabajar en sus vidas. Y si eran calientes, pues continuaban con la obra. Mire que lo que dice el Señor ahí, quisiera que fuesen fríos o calientes.
¿sí? Fríos o calientes. Pero vamos a ver el estado de esta iglesia. Entonces, ¿cuál es el estado de frío y caliente? Tibios. Ese es el estado. Versículo 16 dice, mas porque eres ¿qué? Tibio. El Señor le está diciendo eso a la iglesia. No eres ni frío ni caliente, eres tibio. Pero miren lo que dice acá. Y no frío ni caliente. Dice Jesús, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Entonces el estado de la iglesia de la Odisea era un estado tibio. ¿Sí? Un estado tibio. Era el estado de la iglesia de la Odisea. El significado le da la Real Academia refiriéndose a las personas, o lo que significa ese tibio en la Real Diccionario Academia, dice que es indiferentes y poco afectuoso. Eso es lo que significa tibio en cuanto a lo humano. También es una persona que se comporta indiferente, poco fervoroso o poco afectuoso. El Señor repudia ese estado de la iglesia o de cada creyente. Dios advierte a que cambien esa posición que tienen en la vida espiritual. Obviamente el Señor está hablando de una iglesia y a los creyentes, obviamente, de esa iglesia. Hermano, ¿por qué? Porque era una iglesia tibia, una iglesia quizás con algunos miembros que eran indiferentes, eran amargados, ¿sí? Eran personas que antisociales, etcétera, etcétera. Y el Señor miraba eso y no le gustaba. Vamos a ir al versículo 17. Dice, porque tú dices, mire lo que es ser un tibio. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Sí? Al parecer esta iglesia decía que era de las mejores iglesias, que tenía todo, ¿sí? Y parece que esta iglesia lo que buscaba eran las cosas materiales, no las cosas espirituales. Porque ahí dice, yo soy rico, estoy enriquecido. Sí, eso era lo que hacía esta iglesia. Quizás algunos hermanos en la iglesia universal, no estoy diciendo esta iglesia, sino en la iglesia universal, en otras iglesias, se llenan la boca diciendo que tienen todo, que son ricos, ¿sí? Pero mire lo que dice el Señor. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Entonces es interesante de que supuestamente la iglesia se creía algo, pero al mismo tiempo era una iglesia miserable, era una iglesia pobre, era una iglesia ciega y era una iglesia desnuda. Obviamente el Señor Jesús está hablando en lo espiritual y está enfatizando de que lo espiritual es lo más importante que cualquier cosa literal o cosa material. Amén. Eso es lo que Cristo les trataba de decir a esta iglesia. Dice, y no conoces que tú eres desaventurado, es decir, sin espíritu, está en desgracia. Miserable significa que vive en un estado de gran pobreza en extremo. Pobre que hay escasez, no tiene nada. Hay una gran necesidad que no tiene lo suficiente para vivir. Dice, ciego, no es capaz de percibir, comprender o darse cuenta de una cosa que es patente y manifiesta. Privado de vista, y dice desnudo, no tiene las vestiduras necesarias, espiritualmente desnudo, carece de la santidad que representa las vestiduras blancas. Hay algo que también enfatiza ese versículo, y yo creo que yo lo toqué en otra iglesia que vimos. Mire lo que enfatiza acá, dice, porque tú eres, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y ahí dice, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo, ¿cierto? ¿Qué significa ese artículo? El artículo y, ¿qué significa? ¿Cierto? ¿Por qué no una coma mejor? Una coma. Es lo que se refiere ahí, o lo que Cristo quiere mostrar es que está enfatizando
esas necesidades que tiene o esos problemas que tiene la Odisea. Recordemos los artículos que aquí se muestran repetidamente. Dice y. Esto se refiere que el Señor enfatiza el estado reprobable en que estaba esta iglesia. Entonces es muy importante inclusive esa letra I. Dice en versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas, ¿qué? Rico. Tremendo. Y vestiduras blancas para que te vistas y no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces vemos un contraste en los dos versículos, en el versículo 17 y en el versículo 18. Recuerda que el versículo 17, la iglesia de la Odisea carecía de vestido, era una iglesia desnuda, era una iglesia ciega, ¿sí? Era una iglesia miserable, pero acá en el versículo 18 Cristo está ofreciéndole a esa iglesia que decía que era rica, que decía que tenía todo, le está ofreciendo lo más importante, lo que más a Cristo le interesa. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es decir, la iglesia era pobre, no tenía cómo hacerlo, porque era pobre espiritualmente. Entonces Cristo le aconseja, para que seas rico, dice, para que seas rico. El Señor sí que le estaba dando una lección a esta iglesia que se llenaba la boca diciendo que eran ricos, pero no podían comprar al Señor el oro refinado en fuego. Obviamente eso no se podía comprar con dinero porque Cristo les estaba hablando de cosas espirituales. Cuando dice vestiduras blancas, ¿a qué nos lleva cuando vemos la palabra, encontramos eso, vestiduras blancas? Se refiere o es sinónimo de santidad constante. O sea que la iglesia era una iglesia desnuda, o sea que era una iglesia carnal, una iglesia carnal. Entonces cuando dice ahí vestiduras blancas es sinónimo de santidad, santidad. Y es la invitación, mis hermanos, a esta iglesia, que permanezcamos en constante santidad. ¿Cómo una iglesia está en constante santidad? Cuando ora, cuando lee la palabra, cuando es una iglesia que evangeliza, hermano. Yo creo que ahí es cuando tenemos una constante santidad, una constante santidad. Entonces la invitación es que continuemos y avancemos en estos requisitos importantes que la Biblia nos da a nosotros, de orar, de leer la palabra, compartir el evangelio, de servir a la iglesia. Eso hace parte de la santidad, eso hace parte de la vida cristiana. Entonces, lo que se refiere es que debemos de ser diferentes al mundo, debe de haber una diferencia entre la persona inconversa y la cristiana. ¿Sí? Esta iglesia se parecía más al mundo buscando riquezas y apariencias y no lo espiritual. Estaban desnudos totalmente, trayendo vergüenza a la iglesia de la Odisea. Dice, unge tus ojos con colirio. ¿Sí? Recordemos que en la ciudad había una escuela de medicina, quizás utilizaban este producto colirio para algunas enfermedades de los ojos. Yo me puse a la tarea de buscar colirios, y todavía existe ese producto para los ojos. No sé si lo sabían, de pronto las mujeres, si sabían eso, de que existen gotas de colirio, ¿cierto? Entonces vemos que Cristo hace esa referencia a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia ciega, y Cristo le estaba dando la respuesta, ¿sí? Cristo le estaba dando la solución. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Los creyentes estaban tan ciegos que no podían discernir que la iglesia estaba muerta espiritualmente. Entonces, mis hermanos, como siempre les he dicho, Cristo en estas cartas no está juzgando a la iglesia o a las iglesias, antes bien está presentando una solución, antes bien está animando, está exhortando a la iglesia a que tengan un cambio, ¿sí? Un cambio para bien. Muchos cuando escuchan decir exhortar, muchos piensan o se escucha muy fuerte esa palabra exhortar. Pero es una palabra incluso, al contrario, una palabra muy bonita, que significa animar,
animar. Y eso era lo que Cristo estaba haciendo con las iglesias, estaba animándolas a la santidad, ¿sí? Animándolas a que volvieran otra vez al buen camino. Versículo 19, capítulo 3, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces eso es lo que Cristo manda a esa iglesia, ¿sí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprendo y castigo a cada iglesia local que está en esta tierra. El Padre disciplina si no están haciendo las cosas bien, y a cada creyente. Yo no sé si usted ha tenido una disciplina de parte de Dios, ¿sí? Y Dios tiene esa autoridad. ¿Sabe por qué Dios tiene esa autoridad con nosotros? Porque somos sus hijos. Si usted no sabía, no todos en el mundo, no todo ser humano es hijo de Dios. Yo no sé si usted sabía eso. Mire, Juan 1:12 dice, vamos allá, que me están mirando como raro. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? Creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo he escuchado muchas personas decir, no, es que todos somos hijos de Dios. Pero yo hago una pregunta, ¿todos creen en Dios? Existen ateos, ¿cierto? Que no creen en Dios, que no quieren saber nada de Dios. Y existen muchas religiones que no conocen de Dios, no saben de Dios. Entonces ahí dice, mas a todos los que le recibieron, y miren lo más importante, a los que ¿qué? Creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no todo el mundo, ojo, no todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, y eso es muy común escucharlo. ¿Sí? Es muy común escucharlo, yo lo escucho demasiado. Entonces en ese versículo se nos muestra que solamente los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador son hijos de Dios. Ahora la otra pregunta que surge, bueno, entonces ¿qué es o qué son las otras personas si no son hijos de Dios? Son criaturas hechas por Dios, pero son dos cosas muy diferentes. Entonces, como nosotros al momento de recibir a Cristo somos hijos de Dios, el Señor, nuestro Padre, tiene una autoridad diferente en cuanto a disciplinarnos a nosotros. Él nos disciplina a nosotros porque ¿qué? Nos ama. Mire, la Biblia representa a Dios como el Padre, y aquí varios de nosotros somos padres o son madres, ¿cierto? Y hay veces reprendemos a nuestros hijos, castigamos a nuestros hijos, no porque no los queremos, sino porque ¿qué? Al contrario, los amamos, ¿sí? Entonces lo mismo nuestro Padre con nosotros que somos sus hijos. Él nos disciplina porque nos ama, ¿sí? Vamos a ir a un versículo referente a eso. Hebreos 12, 6, 9. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos 12, 6 y 9. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Castiga y azota a todo el que le recibe, ¿por qué? Por hijo, por hijo. Entonces, ese versículo, hasta el versículo 9, más adelante lo lee, se nos hace la referencia de que Dios a sus hijos reprende y disciplina cuando hay un mal comportamiento. Yo cuando mis hijas tienen un mal comportamiento, yo porque tengo 2 niñas, las disciplino, ¿sí? Las corrijo, ¿sí? Asimismo el Señor con nosotros. Cuando nosotros estamos en un mal comportamiento, Él nos disciplina. Mis hermanos, no queremos una disciplina de parte de Dios. Hay veces Dios disciplina fuertemente, disciplina duro, y yo no sé si alguno ha experimentado una disciplina de Dios. ¿Sí? Dios disciplina fuertemente, mis hermanos. Por lo tanto, la invitación, Cristo le hacía esa invitación a esta iglesia y le advertía, pero hoy también el Señor nos advierte, ojo, sigamos en santidad.
vamos caminando firmemente hacia adelante, porque si no, nuestro Padre nos va a disciplinar. Y créame, la disciplina de nuestro Señor no va a ser fácil. Él hay veces disciplina fuertemente. Amén. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy, el versículo preferido de muchas iglesias, mi preferido también. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Resulta que este versículo lo toman para evangelizar, lo he hecho. Y muchas personas utilizan este versículo para hablar a inconversos, a gente que no es creyente. Pero si vamos al contexto de este versículo está hablando a conversos, a gente cristiana. Este versículo le está hablando a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y es impresionante que la iglesia de la Odisea tenía por fuera a Jesucristo, tremendo, ¿sí? Y mire que Cristo hace esa referencia, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muchos vienen a la iglesia, pero no tienen a Cristo en su corazón. Mire, y también esto pasa mucho, muchos son salvos, pero tienen a Jesucristo como Salvador y ya, pero no lo tienen como el Señor, que son dos cosas diferentes. Muchos sí, yo recibo la salvación, necesito la salvación, sí, ya estoy salvo, ya tengo el cielo ganado, y ya, queda ahí. Pero no tienen a Jesucristo como el Señor, como el Rey, como el Padre, como el Dios, ¿cierto? Entonces eso era el problema de esta iglesia, la Odisea. Y Cristo insiste, hermano, a nosotros, los creyentes, toca nuestra puerta, ¿sí? Porque hay veces lo dejamos por fuera. Lo dejamos por fuera ¿cuándo qué? Cuando somos carnales. Cuando tomamos decisiones por cuenta propia. Cuando menguamos en nuestra oración. Cuando menguamos en la palabra del Señor. Cuando no predicamos el Evangelio. Cuando hacemos este tipo de cosas, estamos dejando a Cristo por fuera. Amén. Entonces Cristo hoy llama a la puerta de cada uno de nosotros, mi hermano. Si hay alguna persona en este momento que tiene a Cristo, es salva, viene a la iglesia, bien, algún día recibió a Cristo, sí, pero si alguna persona en este momento tiene a Cristo por fuera, porque es carnal, porque está en pecado, porque en su oración es de lo peor, porque no lee la palabra del Señor. La invitación de Cristo para usted hoy es que abra la puerta. Él quiere entrar. Él quiere ser su Señor. Él no quiere ser solamente su Salvador. Él quiere ser su Señor. Amén. Entonces, eso es lo que significa Apocalipsis 3:20. Y ese es el contexto. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, al que venciere está hablando a los que van a ser salvos. Al que sea salvo por medio de la fe en Cristo, tendremos grandes promesas, pero más a los que son fieles al Señor. Dice, se siente conmigo, el Señor quiere una eterna comunión con Él. Tendremos el privilegio de estar en la realeza celestial. Mire lo que dice ahí, que se siente conmigo ¿en qué? En mi trono. Vamos a tener un privilegio. En cada carta les he dicho que vamos a tener un privilegio grande, un privilegio enorme los creyentes fieles, destacados. ¿Sí? Entonces, qué privilegio sentarse con Cristo, con nuestro Señor, en su trono. Y dice, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, en su trono. Mis hermanos, en el momento de nosotros ser salvos, pertenecemos a la realeza celestial, a la realeza del cielo. Aquí no nos podemos ni imaginar cómo va a ser lo grande allá en el cielo. Hablaba con mi esposa, inclusive ayer salimos tarde de noche a sacar a nuestro perrito y estaba haciendo una buena noche y decía, amor, ¿sabe qué? Yo quiero estar ya con el Señor, quiero rendirme a sus pies, quiero ya estar con Él en su reino. Mi hermano, si yo creo que ese es el anhelo
que muchos de nosotros debiéramos de tener. Estar con Él, definitivamente arrodillarnos a sus pies, abrazarlo, ¿sí? Poder estar y vivir en su presencia. Y esa es la promesa que Dios tiene para con nosotros, que podemos estar en su presencia. Y Apocalipsis 3:22, para terminar la iglesia, las cartas, Apocalipsis 3:22. Este versículo ya lo conocemos mucho. En cada carta aparece este versículo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Referencia que no solamente le está hablando a la iglesia de la Odisea, sino a todas las iglesias. No solamente las que existían en Asia Menor, sino la que o las iglesias locales que actualmente hay en el mundo. Cristo manda a esas iglesias que si quieren avanzar, el que tenga oído, que si quiere avanzar, que lo haga, ¿cierto? Ahí están las cartas. Mis hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga, vamos a orar al Señor. Aquí concluimos las 7 cartas del Apocalipsis. Vamos a orar. Padre, gracias por todo, bendecimos tu nombre, gracias por el privilegio de verdad.